aprovechando entonces de la visita de nuestro amigo Marcos Muñoz, estudiante de el colegio Elena Bettini, eres tú, ¿no? No, del María Educa. Perdón, del María Educa, ¿no? Sí, sí. De Coquimbo, del María Educa Sí. de Coquimbo, ya. Ok, entonces, aprovechando la visita de Marcos Muñoz, alumno de el colegio entonces María Educa de Coquimbo, que nos hemos integrado a este curso en el programa universitario por un día de la Universidad de La Serena. Bien, sigamos entonces, Marco. Resulta, como te decía, que es importante para la conservación conocer la biodiversidad, conocer las diferentes especies de animales, vegetales, hongos, incluso bacterias, ¿no es cierto?, protistas que viven en el planeta, y eso es lo que hacemos en esta parte del curso de Biología Vegetal y Conservación para los alumnos de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Nosotros, en esta presentación, es una descripción de las características distintivas de los diferentes reinos y ejemplos de sus principales representantes. Si a ti te interesa, yo te puedo mandar a tu correo estas presentaciones por si acaso, Marcos, ¿ya? Ya, bueno. Bien, entonces, yo voy muy rápido, ¿sí? Entonces aquí explicamos que taxonómicamente hablando hay que trabajar con categorías taxonómicas para poder manejar la biodiversidad. Y es así como se han establecido grandes grupos, que son los dominios, que agrupan reinos, cada reino agrupa divisiones, cada división agrupa clases órdenes, las órdenes familia, la familia género y los géneros especies que representan grupos de individuos, como te digo, de distintos animales, vegetales, hongos, protistas, que forman especies y que para formar una especie estos individuos tienen que ser similares en estructura, en funcionamiento, que tienen lo que se llama una homogeneidad morfológica, pero a la vez también tienen que ser capaces de reproducirse entre ellos y más especialmente tienen que dar descendencia fértil. Y sobre esta base que son estos grupos de organismos con esta característica, se van construyendo toda la estructura de la diversidad en base a características comunes. Entonces, si yo parto de los dominios, me encuentro que una de las características que separa estos dominios es la presencia en la célula de núcleos procariontes o eucariontes. Y es así entonces que un gran grupo de animales, hongos, plantas, por ser eucariontes, están reunidos en el dominio eucario. Y todos los procariontes están reunidos en otros dos grupos, que son el dominio bacteria y el dominio arcae, que se separan entre ellos por la presencia de sus estructuras, de sus paredes celulares o sus membranas celulares, y por los aspectos metabólicos con los cuales ellos funcionan, y que les permite a un grupo, llamado al dominio arcae, el llamado de las bacterias extremófilas que viven en ambientes muy difíciles de resistir para otros organismos, ¿no?, donde hay mucha temperatura, donde hay mucha concentración de metano, muchas sales, mientras que el otro grupo, que se agrupa en el dominio bacteria, ellas están en ambientes más normales y que predominan hoy día en el planeta Tierra. Bueno, dentro de estos dominios, nosotros estamos estudiando el dominio Eucaria, dentro del cual vamos a reconocer entonces principalmente dominios
dentro de lo que conocemos como los reinos, el reino protista, el reino fungi, ¿no? Aquí lo tienes, reino protista, fungi, animalia y plantae. Igual partimos con estudiando el grupo de las eubacterias, y entonces en esta presentación tengo la Dominiobacteria, Dominio arcae, Dominio eucaria, y los reinos presentes dentro de ellos, y las divisiones o grupos que integran los reinos, ¿ya? Para situarnos rápidamente en lo que estamos haciendo ahora nosotros, ya trabajamos con el reino de Eubacteria, trabajamos con el reino protista, el fungi, y aquí tú ves que tenemos el reino plantae, con todos los grupos de plantas que hay dentro de este reino, que forman distintas divisiones, y tenemos el reino animales. En cada uno, cada reino está con las características principales y descripción aquí de sus principales características con esquemas que nosotros hemos estado analizando y describiendo, ¿ya? Y viendo cómo, ¿no es cierto?, dentro de un mismo reino ha habido evolución. Luego en el reino protista, que agrupa organismos en general ya todos eucariontes, con envoltura nuclear entonces, y sí todavía con una diversidad, puesto que encontramos organismos autótrofos, heterótrofos, algunos que presentan características de movimiento, otros no, pero que tienen en común que todos son aeróbicos, es decir, viven en presencia de oxígeno, y su estructura son todos haploides, con algunas excepciones de organismos diploides. Y dentro de los protistas, entonces, como ves aquí, encontramos varias divisiones. Ahí estamos, las protozoas, las eugenofitas, las crisofitas, las xanthofitas, las pirrofitas y los mixomicotas, que es un tipo de hongo mucilaginoso que está aquí y no en los hongos, porque cuando sus esporas germinan, realmente aparece una ameba. Bien. Y en el reino fungi estuvimos trabajando, caracterizando este grupo muy, muy importante, muy interesante, porque está dentro de los heterótrofos por absorción. En eso se parecen a muchas bacterias, ¿no? A bacterias que tienen esa misma nutrición, es decir, son heterótrofos, necesitan encontrar el alimento y lo hacen agregando sus enzimas de digestión o digestiva, mejor dicho, a el sustrato que ellas se encargan de ir digiriendo. Entonces, dentro de los hongos también hay toda una evolución, y que pasa por formas muy simples a formas más complejas, y con estructura también especial, que se forma a partir de esporas, y que forman hifas o filamentos, cuyo conjunto se llama micelio. Entonces aquí tú tienes ejemplos de los distintos grupos y sus características, ¿no? Tanto de los pluricelulares como unicelulares. Eso para darte una visión nomás de esta presentación que yo te la voy a enviar, ¿ya? Y llegamos al reino plantae. En los tres casos, a los alumnos también se les entrega material en texto, para que aprovechen de ir completando estas presentaciones en PowerPoint y recogiendo un poco más de información. ¿Estás ahí, Marcos? Sí, aquí estoy. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Porque te quería hacer una consulta.
de esto que yo te he conversado en el colegio, ¿tú has tenido oportunidad de verlo? ¿Algo conectado con el mundo vegetal? ¿En alguna Sí, sí, de las asignaturas? sí, en biología, ¿Ya? creo que creo que fue en segundo medio. Ya. ¿Y qué te recuerdas que hicieron? Más que nada ver los reinos, pero de forma muy general, ¿Ya? con no tanto detalle. ¿Bien? Y el tema de los dominios también y de los reinos. Eso. Muy bien. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Es para que tus futuros colegas, ¿no? Sepan, ¿no es cierto?, que esto está ya dentro de los programas de la enseñanza, en la enseñanza media. Es para que estudien con más ganas. Bien, sigo. ¿Ya? Entonces, dentro del reino Plantae, aparte de las características generales que tiene el reino, entonces aparecen, míralo tú, toda esta cantidad, tanto las algas que nosotros conocemos, también los musgos, los helechos, los helechos, las colas de caballo, que le llaman también a otras plantas que se parecen, las cícadas, los ginkgo, el ginkgo biloba, porque es una sola especie, los pinos, los cipreses, y las plantas con flores. Entre ellos, ¿no es cierto?, dos grandes grupos entre mono y dicotiledonias. Todo eso está dentro del reino plantae. Entonces, ¿para qué? Y todo está presente en el ambiente. Por eso que se hace interesante conocer esta diversidad. Y estábamos en ello nosotros discutiendo, Marcos, el reino plantae. Y a manera de ejercicio de lo que estuvimos trabajando en esta actividad práctica, me gustaría que alguno de ustedes, algún estudiante del curso en este minuto, pudiese, o entre todos, armar este esquema y ver qué es lo que está representado en este esquema. ¿Alguno de ustedes se anima? ¿Alguno de ustedes se anima? ¿De qué forma, profesor? Eh, ¿A eh, clasificarlo? claro, ¿cómo nosotros dividimos a toda esta cantidad de plantas distintas para organizarlas? ¿Qué criterios, qué características fuimos tomando en cuenta? Bastián, ¿te Ya, animas? profe. Ya. Dice características distintivas de los grupos y divisiones del reino Plantae. Cuando hablamos de división también se refiere a filum. Es como el siguiente taxón que viene después del dominio, o sea, del reino, perdón. Exactamente. Entonces, el reino Plantae encontramos plantas que son las talofitas, están las embriofitas, ya que en las embriofitas podemos hacer distinciones. Hay embriofitas que no son vasculares, es decir, que no forman conductos, y están las embriofitas vasculares que sí forman conductos vasculares, que sería el xilema y el floema. Pero estas no son sin semillas. También hay embriofitas vasculares que son con semillas. Y aquí tenemos dos distinciones. Hay embriofitas vasculares con semillas que son las gimnospermas, que tienen semillas desnudas. Eso significa que no tienen un fruto, a diferencia de las angiospermas, que tienen semillas encerradas en un fruto. Las gimnospermas desarrollan semillas en conos. Un ejemplo son el eucalipto, los pinos. Esos son las gimnospermas. Y las angiospermas son los que desarrollan frutos. Las manzanas, por ejemplo, las naranjas, etcétera. Eso.
muy bien, excepto con un pequeño detalle que no se les pase, ¿ya? Que en el caso de los eucaliptus, a pesar de que uno le ve como unos conos, no son coníferas, son también magnoliofitas, ¿ya? Y es fácil confundirse porque uno ve que ¿En serio, son... profe? Sí, sí, Ya, ¿te ya. acuerdas? Porque Gracias. mira, lo que pasa es lo siguiente, que la flor del eucalipto normalmente no tiene cáliz ni corola, no se le ve, y se ve el ovario que empieza a crecer, pero se ven los estambres. En una época de la producción de la flor, al inicio, se ven unos estambres de color blanco que caen muy rápidamente. Entonces, lo más común es que uno cuando va a alguna de estas, ve alguna de estas plantas, se encuentra entonces con este detalle de que parece que tuvieran conos, ¿ya? Pero al margen de eso, te fijas, Marco, uno puede trabajar con toda esta diversidad. Tiene características distintivas que permiten entonces ir separando primero por grandes grupos y luego dentro de cada grupo separar divisiones, ¿no? Y es el trabajo que estamos nosotros haciendo ahora. Estuvimos trabajando con las algas y ahora estábamos trabajando con los musgos y vamos a seguir con los helechos para comparar sus ciclos de vida. Pero sigo con la presentación esta para que tú veas lo que te va a llegar, ¿ya? Hay una presentación de lo que son las clorofitas, ¿sí? De las algas verdes, una presentación de lo que aquí vemos, lo que son las algas pardas, lo que son las algas rojas, luego lo que son los musgos, y aquí nosotros estuvimos trabajando un rato con el ciclo de vida de los musgos, de la plantita verde chiquitita, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo de las plantitas estas que son haploides. Tú conoces bien el concepto, Marco, ¿cierto? De haploide y diploide. ¿Marcos? ¿Has trabajado con eso? Es decir, que en uno tienen la dotación cromosómica completa con 2 juegos cromosómicos en los diploides y un solo juego cromosómico en los haploides. ¿Sí? Eso en el colegio te lo deben haber explicado. Sí. Entonces, aquí en estos ciclos, para que nada, como tú entiendas después la representación, acá abajo se pone todo lo que es haploide, partiendo desde las plantitas. Y cómo a través de la formación de una célula huevo y de espermatozoides se produce una fecundación que da lugar a un cigoto, y este cigoto 2N, diploide, va a desarrollar esta estructura que representa lo que se conoce como el esporofito del musgo. Y este esporofito tiene la gracia que dentro de esta estructura que se llama la cápsula, hay células que son células que van a originar esporas. ¿Y cómo? A través de, siendo células diploide, a través de meiosis, van a dar origen a células haploides que van a pasar a formar las esporas. Estas esporas haploides, al germinar, van a dar esta estructura que es un protonema, que se llama una estructura filamentosa, muy parecida a un alga, que empieza a desarrollarse y a producir estas estructuras como especie de tallito, como especie de hojitas, que van a formar una nueva planta de musgo. Eso es lo que tenemos en este ciclo, ¿ya? A este grupo de los musgos pertenecen también las que se conocen como hepáticas. Son unas plantitas muy, muy simpáticas, muy especiales, que parecen, son aplastadas, son laminares, y su estructura parece a un hígado, ¿no? Por eso se llaman hepáticas.
Estas son plantas muy especiales porque tienen una reproducción sexual, en la cual muy parecida a los musgos, se forman arquegonios, se forman anteridios, se produce la fecundación, se forma un cigoto, y aparecen entonces plantitas nuevas producidas por reproducción sexual. Pero estas plantas muy especiales, este talo que hay aquí, esta estructura que es un talo, no está muy bien diferenciado, produce unas especies de cápsulas, unas especies de recipientes. Y en su interior, si ustedes alcanzan a ver aquí, hay unas estructuras como discos verdes, allí se ven, ahí se ve más claro una, que con el agua, ellas de repente salen, ya una vez que están maduras, salen en el agua y empiezan a germinar en cualquier otro lugar para formar un nuevo talo de hepática. Eso es muy especial en la naturaleza, como hay grupos que han buscado no la gran diferenciación, no el gran tamaño, pero sí mantenerse a través de mecanismos de reproducción muy efectivos, ¿ya? Este es el caso de las hepáticas. Y pasamos entonces a las plantas, estamos hablando de las plantas no vasculares, hasta los musgos, las hepáticas, pero después aparecen los helechos. Miren acá, en esta representación, en los helechos. Por cualquier cosa, cormófito se refiere a todas las plantas, fitos, ¿no? Todas las plantas que tienen un cuerpo estructurado en bases a raíces, tallos y hojas, llamémoslo verdaderas, con sistemas vasculares. Eso es lo que es un cormo, para darlo opuesto a un talo. Talo no hay diferenciación. Bien, vuelvo atrás. En los musgos, entonces, y en las hepáticas, no hay ni xilema ni floema. Se llaman las plantas no vasculares. Y estas plantas no vasculares dieron origen, por evolución, a la aparición de xilema y floema. Y se formaron entonces las plantas vasculares. ¿Cuándo? Más o menos se calcula hace unos 350 millones de años atrás. Entre ellos encontramos los helechos, los equisetos, como los más comunes. Esto de 350 millones de años hace que hoy día muchos de ellos no existan, puesto que una gran cantidad de ellos fueron destruidos con lo que todos ya sabemos de la caída del meteorito hace unos entre 75 y 80 millones de años atrás, que eliminó gran cantidad de la biodiversidad, tanto animal como vegetal, que existía sobre el planeta Tierra. Pero hace 350 millones de años ya hubo algunas plantas vasculares que lograron producir semillas desarrolladas. Y esto permitió el grupo de las plantas con semillas, más o menos hace 125 millones de años, que se diferenciaron en plantas con semillas desnudas, que iban en brácteas, en escamas, que son las gimnospermas, o semillas encerradas en un ovario, cuyas paredes después se transforman en el fruto. Y así hablamos de las gimnospermas y las angiospermas. Angiospermas que a su vez se diferencian en dos grandes grupos, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, con un o dos cotiledones asociadas al embrión. Bien. Vean ustedes que eso no apareció de repente. En este cuadrito aparece la evolución. Las eras, ¿no es cierto? Y los periodos y las eras están acá.
Y acá a la derecha están los millones de años atrás, en el pasado, ¿no? Esto nos marca el tiempo actual. El ancho de las figuras, el ancho de estos ocres, ¿no? Nos muestra cuándo este grupo fue más abundante. Primero, cuando apareció. Luego, cuando fue más abundante. Luego, cómo es en la actualidad. O cuándo fue que desapareció. Ya que ya tenemos un poquito de conocimiento, ¿no? Y ya ubicamos bien lo que son las plantas vasculares sin semillas, fíjese qué pasó con las plantas vasculares sin semillas. Aparecieron hace más o menos 450 millones de años atrás. Se desarrollaron fuertemente entre hace 400 millones de años y 300, digamos entre 300 millones de años atrás. En ese periodo, entonces, estaban muy abundantes las xilofitas, las licofitas y las colas de caballo y los helechos. Entonces, esas plantas que hoy día vemos a nuestro alrededor, muchas de ellas tienen antepasados que sí estuvieron en la Tierra hace más de o casi 400 millones de años atrás. También ustedes pueden ver en este esquema que hubo plantas que simplemente ya no existen, como el caso de las progimnospermas y el caso de las pteridospermas o helechos primitivos. Ahora, yo tengo los helechos acá, pero hubo un tipo de helechos que eran muy parecidos a los actuales, pero que incluso se postula que hubo los helechos con semillas, pero estas líneas quedaron eliminadas justo aquí en este periodo. Noten también algo interesante. Cuando yo hablo de los helechos, vean cómo tuvieron su auge hace 300 millones de años atrás y después ya mantuvieron una cierta presencia y en la actualidad, hablemos de los últimos 50 millones de años, han aumentado en su cantidad. Esto determina el número de especies conocidas. Es decir, ha ido aumentando el número de especies. Vámonos a las plantas gimnospermas o plantas con semillas ya, desnudas que le llamamos, entre los cuales encontramos las cícadas, los ginkgo y las coníferas, y las netofitas que en realidad son un grupo bien especial porque son todas de formas arbustivas. Y por a ver, voy a mostrar aquí. De formas arbustivas. Y vean entonces que también fueron muy abundantes en el pasado, entre hace 200 y 100 millones de años atrás, y como en la actualidad han quedado reducidas a una expresión mínima, casi como el caso del ginkgo, en que hay una sola especie en el planeta hoy día, el Ginkgo biloba, como el caso de las cícadas, que hay un género, hay como 3 géneros nomás y menos especies, no gran cantidad. Y el caso de las coníferas, que fueron muy abundantes hace más tiempo, pero que ahora hay un número no muy grande, se podría decir un número reducido, que está normalmente en las zonas más temperadas, en las zonas con temperaturas no tan elevadas. En los bosques septentrionales, que se llaman, los que están hacia más cerca de los círculos árticos, acercándose hacia el polo norte o hacia el polo sur. Y miren lo que pasa con lo que más abunda en el planeta. ¿Qué es lo que serían? ¿Cuál sería el grupo que más abunda entonces? Angiospermas. Las Plantas con flores. plantas,
con flores, ¿no es cierto? Las angiospermas, con flores periantadas se refiere a eso. Eso es lo que les muestra esta diapo. ¿Qué eran las xilofitas? Lo vamos a ver mañana, sí, en la teoría les voy a explicar un poco más, pero eran plantas bien primitivas. Las xilofitas ni siquiera tenían raíces. Usaban asociaciones con hongos para formar especies de micorrizas que le ayudaban a la absorción del agua. Vivían en pantanos, sí. Y hicieron tallos subterráneos como rizomas. Y ramas, como ven ustedes, que no tenían casi hojas, eran unas hojitas como escamosas, chiquitas. Pero sí, ellos ya producían esporas, esporangios. Esporangios con esporas haploides, puesto que esta planta es diploide, pero ya existía el modelo de formar esporas haploides que caían al agua, caían en las zonas pantanosas y formaban esto, ¿no? Que es un gametofito con arquegonios, con anteridios, y igual entonces se producía la fecundación y formaban un esporofito que a su vez formaba una nueva planta. En el caso de las licofitas, lo mismo, aunque ya encontramos aquí presencia de raíces. Además, encontramos que las esporas se producían de dos tipos, unas esporas grandes o gordas que permitían entonces el desarrollo de la planta, pero miren esta cosa tan interesante. Producían también las famosas microsporas, que no son otras que los antepasados del grano de polen. Esto llevó, este modelo de diferenciación llevó a la aparición de los granos de polen en las plantas actuales. Sigo, llegamos a los helechos. Y aquí entonces, en los helechos, tenemos también el ciclo de vida de los helechos y ya se produjo el cambio. ¿Cuál es el cambio? La plantita que es dominante o la planta que es dominante es esta. ¿Y cuál es la estructura gamética de esto? O la estructura de su ploidía es diploide. Son plantas todas diploide. Más encima, en los helechos, de acuerdo a lo que ya vimos, encontramos sistemas vasculares, tanto en las raíces, que son bastante primitivas, pero en sus tallos semi-enterrados, que son los rizomas, pero sí en sus hojas, que suelen ser de gran tamaño. ¿Ellos qué tienen? Que en las hojas producen soros dentro de esporangio, producen esporas. Estos esporangios se agrupan en los llamados soros, que son esas pequitas que uno ve por detrás de la hoja de los helechos, y entonces al producirse adentro de los soros, adentro del esporangio, perdón, al producirse meiosis, se obtienen entonces esporas haploides, que germinan, dan igualmente como veíamos nosotros en el caso de los musgos, aparece una estructura haploide que se parece a una hojita corazonada, que tiene arquegonios, que tiene anteridios, la misma historia, es decir, se producen espermatozoides que nadan hacia el arquegonio donde está el óvulo, se produce la fecundación y se forma un cigoto, no un cigollo, un cigoto que empieza a producir, por divisiones, ¿no es cierto?, celulares, una nueva planta de helecho. Preguntas y comentarios. No, voy a terminar. Otro grupo es el de las colas de caballo, que tienen tallos articulados, que sirven, que tienen el mismo modelo que el caso de los helechos. En la diferencia sí que sus esporas son unas esporas con unos elaterios, con una especie de fibra que va unida a cada espora,
Y cuando los saquitos que las contienen se abren los conos de semilla, perdón, los conos de esporas, que son estos, estróbilos, se abren estas estructuras y debajo se ven estos saquitos con esporas. Los saquitos se llaman esporangios. Las esporas, como ven ustedes aquí, cada espora tiene estas dos fibras que las envuelven. Cuando están verdes, estos se mantienen pegaditos, pero cuando se abre el saquito, empieza a desecarse, a perder humedad, entonces estas fibras se estiran y las esporas son lanzadas hacia afuera, provocando la dispersión. De cada una de estas esporas se va a formar también un gametofito. El otro grupo, el de los pinos, de las cícadas, las gingofitas y las coniferofitas, el que tenemos acá, y también el pino tiene su propio ciclo de vida. Lo vemos que la fase dominante también es la diploide, que también tienen una pequeña fase haploide, pero que está restringido solo a la formación de los granos de polen y a la estructura de la que representa lo que era el arquegonio, que corresponde a células huevo, en este caso del pino son 2 en cada escama, y que una vez que son, ahora no tengo que decir otra cosa que polinizadas, tengo que decirlo así, son polinizadas, pero se produce esta fecundación entre la microspora, que tiene su tubo polínico, ¿no es cierto?, que se pone en contacto con esta célula huevo que está en la escama, se produce la fusión y se forma entonces un embrión. Embrión que por diferenciación va a formar la semilla. Ejemplos de otros de este grupo están las cicadofitas, la cica revoluta, está el ginkgo biloba, las coníferas, y ahí ven ustedes como con conos de semilla y que algunos son, como el caso de la araucaria, son bastante grandes y sirven sus semillas para la alimentación. Y el ciclo de vida del pino, como lo ven acá ustedes, lo mismo que estaba allá, esto es para destacar que entonces es la presencia de los conos de polen y los conos de semilla. Otro grupo dentro de lo que llamamos las gimnospermas es el de las netofitas, la efedra o pingo pingo, que tienen un aspecto más arbustivo y que demuestran cuál es la evolución que están teniendo las gimnospermas, en que ya se dejan las grandes formas de las coníferas para pasar a formas más arbustivas que pueden colonizar ambientes más secos y cálidos. Y llegamos finalmente a las magnoliofitas, las plantas con flores con cáliz y corola, que son vasculares, que son embriofitas y con semillas encerradas en un fruto. Y vemos cómo la flor, vemos que tiene la flor los órganos reproductores, y vemos también que esos son los ovarios, pasan a formar los frutos. ¿Sí? Y el ciclo de vida de una magnoliofita. Eso es lo que entonces hemos buscado, hemos analizado. Preguntas y comentarios. Hagamos una pequeña discusión. Marcos, ¿qué te parece todo esto? ¿Estás ahí todavía?
Aquí estoy. ¿Estás ahí, Marco? Ok. Es demasiada, quizás es demasiado, ¿no? Pero Sí, lo creo que sí. lo que se pretende es mostrar la biodiversidad, ¿ya? Para que tú lo sepas y tus compañeros ya lo, digamos, los estudiantes ya lo saben. La idea es que hay una tremenda diversidad en el mundo y mientras más rápido nosotros la conozcamos y la podamos internalizar, vamos a poder ser actores mañana en la protección, ¿cómo se llama? La ayuda que tenemos que ir haciendo a la protección y al mejoramiento de todo lo que son las formas de vida. ¿Qué opinas tú, Marcos? Caíste en una clase un poco extraña para ti, pero me alegro que haya sido nuestra visita. Sí, igual estuvo súper interesante. La verdad es que igual me interesa mucho el tema de las plantas y el reino vegetal. Bien, así que vas a ser uno del grupo. Probablemente. De los botánicos. Así que, ¿tú pretendes postular a la universidad nuestra? Parece que se corta la conexión con Marco de repente. ¿Marcos? Sí, que de repente no te escuchamos. Ah, ya. Sí, le había dicho que sí pretendía estudiar en la Universidad de La Serena. Mira, qué bueno, qué bueno. Entonces, si Dios quiere, más, algunos de estos alumnos van a ser tus compañeros. Es decir, los vas a tener como pares. Bien, jóvenes, vámonos, sigamos trabajando. ¿Tú hasta qué hora puedes estar, Marcos? ¿Las una? Hasta la una. Ah, ya, perfecto. Pues si nos acompañas entonces. Porque ahora los voy a hacer trabajar un poquito yo en que vayan analizando una de las... analizando mejor el ciclo de vida de los musgos, dándose un tiempo para revisarlo y ver los detalles. Hagamos el ejercicio, jóvenes. ¿Alguna duda respecto a este ciclo? Aprovechen de mirarlo. Yo, profe, tengo una duda. Ya, cuéntame. Que abajo sale la planta que es haploide, o sea, la planta adulta es haploide. Sí, aunque les parezca extraño. Los musguitos que nosotros vemos, porque muchos de ustedes los conocen, han visto esta especie de pastito, de césped que hay en la zona donde no pega el sol normalmente, o cuando uno va a los canales, en las orillas de los canales, se ve como pastito verde que hay, pero que es de baja altura. Esas plantas, aunque ustedes no lo crean, son haploides. Efectivamente. Y en ese caso, lo único diploide que tienen la plantita de musgo que nosotros vemos es la parte de arriba, esa, que corresponde al esporófito. Sigamos, ¿alguna otra consulta o observación? Tómense un poquito de tiempo para mirar.
Ya. Entonces, vamos a seguir. Porque quiero que, cosa que no hicimos hace un rato, analicemos a los helechos. Miren bien cuál es la secuencia. Y aquí, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es la generación dominante acá? ¿Es la haploide o la diploide? La diploide, ¿no? Es la diploide. Exactamente. Entonces ya dentro de los helechos ya los encontramos mucho más cercanos a lo que son las plantas que constituyen la vegetación dominante, monocotiledóneas y dicotiledóneas a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que más destacarían ustedes del ciclo de los helechos? Si tuvieran ustedes que escoger de cada ciclo de vida lo más importante o lo más especial. Profe, me di cuenta, ¿Mm? disculpe, me di cuenta de que igual el tema del ciclo es como a la inversa de lo que pasa con el musgo. Sí, eso mismo. Bien. Es a la inversa. Es decir, ¿a qué te refieres a la inversa? Explícalo tú mejor. A ver, lo que pasa es que el musgo empezaba siendo diploide y después terminaba siendo haploide. Y al menos yo lo que me di cuenta es de la A ver, estructura. no, espérate, ¿cómo? No te escuché bien. ¿El musgo? El musgo empezaba siendo diploide y terminaba siendo haploide. Pero Según lo, empezaba ¿con qué? Cuando dices tú empezaba, ¿en dónde empieza? en la parte donde se encuentra el cigoto, casi en la última parte de la fase ¿Ya? del helecho. Voy a volver atrás, ¿ah? Espera un poquito. Sí. Vamos a volver atrás para ver el ciclo del musguito. Ya, aquí, ¿qué tengo que apuntar? Ya. A donde se encuentra el cigoto, se encuentra diploide. Acá. Sí. Eco. Y aquí a la parte al final, donde salen el tema de las esporas, ya pasa a ser haploide Eco. se puede decir, que la célula. Entonces, en el caso del helecho es al revés. Comenzaría siendo haploide y al final terminaría el cigoto dentro de la célula huevo que se llama acá y quedaría como diploide. Ya, Me mira, pare- yo te quiero hacer el alcance, Sí, por favor. que cuando se habla de las generaciones dominantes, es la que está esencialmente activa todo el tiempo, ¿ya? Y en este caso, la que está activa todo el tiempo, en el caso del musgo, es la generación haploide, es el gametofito. Tú siempre vas a ver el musguito verde a donde lo encuentres, ¿ya? Lo vas a ver normalmente si no es que le echan algo al agua o porque le da el sol demasiado y se seca. Tú siempre vas a ver el musguito, pero vas a ver esta plantita, esta. ¿De acuerdo? Esta plantita es el gametofito y es la fase haploide. Por eso que se dice que la generación dominante es la haploide en el musgo. Puesto que cuando sale la generación diploide, que es el esporofito, estos esporofitos, esta partecita de aquí de arriba, no sé si la está siguiendo en la flecha, esta partecita de acá Sí, arriba, la sigo. el Con la esporofito, cápsula. cuando elimina las esporas, se seca. ¿De acuerdo? Se seca y lo que queda vivo es esta parte de abajo, que corresponde entonces al gametofito. Por eso cuando tú buscas cuál es la generación dominante, en el caso de los musgos específicamente, en el caso de las briófitas en general, es la generación dominante es la haploide. ¿Estamos?
No sé si te convence esa explicación. Sí, ¿Sí? entendí. Solo Ya. a lo que igual me refería era como el tipo de dibujo era muy parecido al inverso, Ah, no, no, más que nada. correcto, correcto. Ya, ok, te referías más al grupo, pero estuvo bueno porque les pude explicar qué es lo que vamos a entender por generación dominante, o predominante, por no decir el nombre de predominante, se refiere a la que permanece más, a la que es más estable. Y en este caso es la de la plantita, haploide, puesto que el esporofito cuando se seca simplemente después de la dispersión de las esporas. Vámonos rápidamente a la otra, a la del musgo, y comparemos. ¿Cuál es la planta o la estructura que está siempre presente? La que ustedes siempre ven del helecho. ¿El esporangio? Claro, el esporofito en este caso, llamémoslo así, esporofito, es esta. La planta que ustedes ven cuando ven un helecho son en realidad las plantas, la estructura diploide del ciclo. Todas esas plantas son diploides. Y fíjense cómo el gametofito, que se forma a partir de la germinación o el crecimiento de una espora haploide, esta hojita no duran mucho. Una vez que ya se empieza a formar el esporofito, esto desaparece, se destruye. Al comienzo el gametofito, esta hojita, son hojitas verdes muy bonitas, como de 1 milímetro, 2 milímetros, por lo general a veces son algunas más grandes, hasta que dan o empiezan, ¿no es cierto?, a producirse la nueva matita de helecho, porque eso es lo que sucede. Está el gametofito en la zona del arquegonio, que habla en esta zona, que está en la superficie de esta hojita forma de corazón, ahí. Una vez que empieza a desarrollarse el cigoto, pasa a formar el embrión, ya el embrión sigue por su cuenta y va a formar una nueva planta de helecho y el gametofito es el que desaparece. Por lo tanto, aquí la generación dominante es la diploide y el esporofito es el dominante. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Porque voy a cambiar, ¿ya? Más que nada para explicarle a Marco. Marco, mira, aparte de este recurso de aprendizaje, también voy a parar de compartir la pantalla para abrir para hacer una nueva compartición de pantalla y voy a abrir una guía que se les ha enviado, en este caso a los alumnos, mostrando una descripción un poco más detallada de lo que es el reino Plantae. Acá, ¿sí? Esa es la carátula, es esto. ¿Tú la estás viendo, Marco? Sí. Sí, la estás viendo, ¿verdad? Entonces, esta guía, también te la voy a mandar, ¿ya? Tiene todo técnicas de recolección y montaje de plantas para herbario, tiene todo lo como uno tiene que hacer para ir haciendo un herbario, y tiene la descripción del reino Plantae. Aquí está el texto, si tú quieres. Está tomado de un libro de botánica de Jensen y Salisbury, y ocupamos nosotros esos textos. Y aquí está la descripción de las algas, está la descripción incluso con cuadros comparativos, cómo diferenciar unas algas de otras, están las briofitas, está lo mismo que acabamos de ver recién
el ciclo del musgo, con las explicaciones. Están las hepáticas, que yo les mostré la foto nomás, pero de esa estructura en forma de hígado, es que surgen también arquegonios y anteridios, que forman a su vez gametos, o mejor dicho, se forman los anterozoides y las ovocélulas, para producir la fecundación y dar origen después a esporas. Y aquí aparecen también los otros grupos de las plantas vasculares sin semilla, pero vasculares, entre los cuales están las colas de caballo, están los helechos. Aquí vemos cómo son las colas de caballo, que le llaman, los equisetos, que tienen un tallo hueco, articulado, que forma como pedacitos, que uno los puede romper y los puede volver a armar si quiere, aunque igual dañan un poco la planta, pero lo interesante es que estos dan conos que ya marcan cómo, a partir de la efonofita, que evolucionaron para formar conos de esporas. Ya no es raro que después encontremos en las gimnospermas la formación de conos, pero de semillas. Son los modelos que la madre naturaleza va copiando y va mejorando a través de los años. Y acá tenemos el ciclo que veíamos recién, que está en la presentación de los helechos, pero, como digo, en el texto está la descripción, ¿ya? Y así entonces llegamos a las embriofitas vasculares con semillas, donde están las cicadofitas, las gingofitas que veíamos nosotros en la representación recién, y el caso de las coníferas. Y acá tenemos el ejemplo de ciclo de vida de una conífera. Supongo que alcanzan a leer, ¿o no? ¿Jóvenes? ¿Alcanzan a verlo bien? Ya. Tomen por favor un ratito para que lo miren, lo revisen. Ya, supongo que ya se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que en estos cuadros esquemáticos las líneas negras, en este caso, llevan a seguir las estructuras. Todo lo que está arriba del cuadro, la parte de fondo blanco, son de estructuras 2N, dice, diploides, y todo lo que encuentro abajo del cuadro, en la zona más ocre, son haploides. Y si antes teníamos organismos enteros debajo de en la parte haploide, ahora se fijan, solamente está limitada a las células que participan en la reproducción. Se fijan que se ven un poco raros la representación, pero se ve claramente cómo aquí se está formando la célula madre de la megaspora, que no es otra que, y ahí está la megaspora, que va a ser la que va de alguna forma a ser fecundada. Algo que aparece ya en los pinos es que una vez que la megaspora, la célula madre de la megaspora,
que sufre la meiosis para formar 4 núcleos haploide, generalmente ya las coníferas muestran algo que es muy especial en la naturaleza y sobre todo particularmente en las plantas, que cuando se produce una meiosis, en estos casos, normalmente es una sola célula la que queda activa. Las otras 3 degeneran, por lo general degeneran. Y así queda una sola megaspora. Las otras degeneran. Estas megasporas puede quedar una o pueden dividirse. En el caso del pino, se dividen en 2. Se forman 2 megasporas. Y estas 2 son las que van a ser polinizadas, más que polinizadas ya, fecundadas. Entonces, si se fijan, una vez que esto se produzca la fecundación, yo voy a tener entonces después, en esta escama, voy a tener 2 semillas. Por otro lado, ¿qué va pasando con la parte masculina? En los pinos hay lo que se llaman conos de polen. Así como existen los conos de semilla, existen los conos de polen, que también tienen esa estructura en forma de cono con escamas. Las escamas son más chiquitas y dentro de las escamas hay como unas pequeñas bolsitas que tienen las células madres de la microspora. Estas células madres de la microspora forman lo que conocemos hoy día como granos de polen. Estos granos de polen, si se fijan aquí, también hacen una tétrada de microsporas. Cada una de ellas, producto de la meiosis, de la célula madre de la microspora, entonces se forman lo que va a ser el grano de polen. Pero lo espectacular es que este grano de polen, que representa el microgametofito, se especializa, en el caso del pino, de una manera muy especial. Tiene como 2 alitas, y dentro de esta alita, en esa zona, hay 2 bolsas de aire. Se forman unas vesículas, unas bolsitas de aire, que hace entonces que este grano de polen sea livianito, y pueda, por lo tanto, miren acá, desprenderse del pino, que generalmente son árboles muy altos, desprenderse y ser llevado por el viento para llegar a la zona donde están las escamas que acabamos de ver, donde están las escamas que tienen las células huevo. Una vez que ellos van a llegar ahí, y cuando madure el cono de semilla, entonces recién van a germinar para producir la fecundación. Producida la fecundación, se va a iniciar la formación del embrión y del material de reserva, dejándonos entonces una semilla tal como la que nosotros conocimos, caracterizada por un embrión, material de reserva y una cubierta externa. ¿Qué pasa en el pino entonces? Si no hay un ovario como para formar un fruto, entonces lo que uno observa es que es el cono el que mantiene la semilla guardada hasta que se forma totalmente. Una vez que este cono, que lo ven aquí ustedes, este cono ya tiene las semillas maduras, recién se abre. Ustedes han visto presentaciones que han hecho del sur, de las araucarias, de los conos, de los piñones, y saben que la gente espera que los piñones se abran, ¿no es cierto?, para poder recoger las semillas del piñón, y que es la que es nutritiva. ¿Saben lo más extraordinario de esto? De esta
polinización y fecundación en las coníferas es que el polen forma una especie de conitos también, con escamas que producen el polen. Las semillas se empiezan a producir en los conos de semillas, pero cuando estos conos están recién formados son verdes, son chicos, y tienen las células madres de la megaspora. ¿Cuándo se produce la polinización en el pino y en el ciprés? Cuando recién se están formando los conos. Una vez que el grano de polen cae en la escama, después el conito, el cono con todas sus escamitas, se cierra. Eso nadie lo conoce, poca gente lo conoce. Que el pino abre sus escamitas cuando los conitos son chiquititos. Y ahí recibe el polen. Una vez que el polen llega, se cierra ese conito, con el polen adentro ya, y se va a empezar a desarrollar y a crecer. Por eso a veces pueden tardar 2, 3, generalmente son entre 4 a 6 meses a que recién se produzca la fecundación, se produzca la polinización propiamente tal que lleva a la fecundación. Y una vez que se produce la fecundación, se forma el embrión, la semilla sigue creciendo, forma el ala, y entonces eso permite que la semilla quede lista. ¿Qué pasa enseguida? Los conos de semilla, que normalmente están derechitos mientras se están formando, se giran, se tuercen y se ponen apuntando hacia abajo. Y ahí recién, por desecamiento, se abren las escamas, dejan salir las semillas, y como estas semillas tienen un ala, como lo ven ustedes acá, que lo aprendimos con los frutos, estas semillas al caer, entonces, el peso de la semilla propiamente tal, hace que el ala funcione como una hélice, y empiezan a girar. Como caen de bastante altura, estas semillas entonces son tomadas por el viento, siguen girando y pueden ser dispersadas a una distancia más o menos interesante. Esta adaptación del pino es la que le permite vivir en zonas frías. Ustedes han visto en las películas o han visto en los reportajes cuando hablan de Yellowstone, cuando hablan de las zonas rocallosas y otras, que en el invierno están con nieve. E incluso los pinos entonces igual persisten, las araucarias igual se desarrollan, igual hacen su formación de polen y de semillas y su dispersión. ¿Por qué? Porque están o estuvieron durante miles de años adaptadas a las condiciones frías. Y eso hace que los pinos, los cipreses, los alerces, hoy día no los encontramos en la zona ecuatorial. Los encontramos distribuidos hacia las zonas, más hacia las zonas subpolares. ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Qué comentario podemos sacar nosotros de esto que acabo yo de describirles con respecto al pino? O a las coníferas en general. Que es bastante interesante y curioso cómo la naturaleza trabaja de cierta forma. Exacto, cuando tú dices la naturaleza trabaja, ¿te refieres a qué, Alejandra? A Pedro Catherine.
a que si bien es cierto que las plantas no tienen conciencia de sí, trabajan como organismos vivos y tienen diferentes adaptaciones que permiten que ella pueda seguir estando, existiendo. Muy bien, Catherine, te felicito, porque esa era la idea, que ustedes vayan viendo que los modelos de, tanto como le digo yo, de estructura y funcionamiento, las plantas o en general los vegetales la van utilizando según las zonas, según el espacio, según las condiciones climáticas donde ellas se encuentran. Y eso es lo bonito de ver, no solo ver una planta, sino que ver también por qué la planta tiene determinada forma, por qué tiene determinado tipo de fruto o determinados tipos de semillas. Todo lo que está asociado a la conservación pasa por allí. El conocer bien los organismos, conocer bien sus estructuras, conocer bien sus mecanismos de funcionamiento, de su actividad. Por eso, jóvenes, todo lo que ustedes están aprendiendo en las distintas asignaturas les sirve. Cuando uno contempla la naturaleza, y sobre todo con mirada de biólogo, que digo yo, y siempre lo he dicho, tenemos un doble beneficio nosotros, que no solo vemos lo que los ojos nos muestran, sino que podemos mirar todo aquello que está funcionando, tanto dentro de la planta, tanto dentro del animal, como el animal en el ambiente. Esa es la conclusión de esta clase. Marco, ¿te tienes que retirar ya? Sí. Sí, ¿no es cierto? Espero que no te hayas aburrido, espero que te haya servido. Quise hacer la clase normalmente como las hacemos, ¿ya? Como te digo, te voy a hacer llegar, como tengo tu correo, te voy a hacer llegar las dos presentaciones que discutimos hoy día en la clase. ¿Mm? Ya, profesor, muchas gracias por permitirme participar en la clase. Muy bien, pues esperamos que te vamos a ver por aquí después, ¿ya? No, no aquí, pues. Y jóvenes, ¿algún comentario final? Porque ya estamos en la hora. Con respecto a la evaluación que tenemos con usted, la prueba, ¿la va a dejar para el día de mañana o a la semana siguiente? No, para la próxima semana. Ya, ¿y el mecanismo de trabajo va a ser el mismo que en el primer semestre o va a ser Sí, diferente? mañana lo vamos a conversar en la clase, ¿ya? Porque Ya. la de actividades prácticas va a cambiar un poquito nomás. Pero vamos a Ah, hacerlo ya. igual, con harto Esta, tiempo y con calma y entregado a sus, a sus, a sus correos electrónicos. Salvo que ustedes ya. quieran otra forma. No, sí está bien. Me lo plantean mañana, ¿ya? Ya. Y la prueba corresponde a la teórica, ¿cierto? No a la práctica. No, las dos. De la- Las dos. Ah, las dos Vamos a hacer las pruebas. dos. Sí, más práctico. Es más práctico para ustedes. Sí, está bien. Porque yo le doy un poco más de énfasis a una cosa, a una, desde el punto de vista de las preguntas, más que nada, ¿no? Unas un poco más directas, más definidas, y otras en que ustedes no solo tienen que completar o presentar, sino que también tienen que opinar, tienen que discutir, para que sea realmente una prueba de actividades prácticas. ¿Mm? Ya. Sí, Esa era, profe. sí, porque la idea era ver todo lo parte de los reinos, ¿no? Y entonces la forma va a ser ir comparando una división con otra, por ejemplo, o un reino con otro. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo diferenciarían ustedes si yo, por ejemplo, le coloco la división, a ver, clorofita, división clorofita versus
la división magnoliofita. Y yo les digo, coloque dos características distintivas de cada una, o una característica distintiva. Una característica que tengan las clorofitas, que no tienen las magnoliofitas. Y una característica que tienen las magnoliofitas, que no tienen las clorofitas. ¿Cuál sería el ejercicio ahí? ¿Qué le contestarías tú, Catherine? Entre clorofita y magnoliofita. ¿Qué dirías? La verdad es que ahora no sé. Es que son demasiadas, ¿cierto? Son demasiadas. Tú basta que digas que las coniferofitas tienen semilla, porque sabes que las clorofitas no. ¿Y qué dirías de las clorofitas que no tienen que tienen las clorofitas, que no tienen las magnoliofitas? Es difícil, ¿eh? No es fácil. Pero sí hay mucho que tú puedas usar. Entonces tú tienes dos términos. ¿Hay magnoliofitas acuáticas? No, No, ¿cierto? No hay. No hay acuáticas. Po. Y las clorofitas son acuáticas. Aunque hay algunas que pueden ser más superficiales, pero ya ahí hay una diferencia que te permite al tiro hacer la separación entre las dos divisiones.